¿Realmente crees? Y es, sí, güey. Pero no te has puesto a pensar que pueden ser parábolas para... Metáforas. Metáforas incluso. No, güey. Sí sucedió. Entonces, ese tipo de conversación no lo puedes tener con alguien creyente. Porque o sea, decirlo obtuso es como un halago. O sea, realmente están en ciegos. Y está bien, la fe es ciega. Bueno, decir que no existen creyentes con quienes puedas tener una discusión intelectual demuestra tanta ignorancia como creer que México atraviesa una cuarta transformación. Existen destacados pensadores en el entorno académico que han sostenido memorables diálogos con severos críticos del pensamiento judeocristiano. Así que cuando Pepe dice, O sea, ese tipo de conversación no lo puedes tener con alguien creyente. en realidad, solo está demostrando que probablemente nunca haya escuchado en su vida de personas similares a Richard Swinburne, John Lennox, Alexander Proust, Mike Licona, Alvin Plantinga, Keith Ward, Alistair McGrath, etcétera, etcétera. O bien más que conocerlos, quizá conocer creyentes que estén familiarizados con el tipo de trabajo que han hecho estos filósofos y apologistas, hasta incluso algunos de corte más popular como Frank Turek o William Lane Craig. Pero bueno, ese punto es falso. Creyentes con quienes se puede discutir a nivel racional sobre sus creencias los hay y sobran de más. Y está bien, la fe es ciega. A nivel popular, es cierto que existen creyentes con fe ciega en su creencia, pero esto no es así necesariamente a los ojos del cristianismo, por ejemplo, el cual establece que no toda fe puesta en Dios se encuentra carente de argumentos o evidencia. Muchas veces, detrás de este razonamiento sobre la fe siendo una ceguera intelectual, se esconde la idea de que el mero hecho de tener fe, la cual a final de cuentas es simple confianza basada en razones para tenerla, es algo que es intrínsecamente malo, lo cual no es así. Pasamos la mitad de nuestra vida diaria teniendo fe en terceros. Es como si fueras con un médico y el hecho de poder cerciorarte de su respaldo académico, trabajo previo y credenciales profesionales te diera la suficiente voluntad como para poder depositar tu confianza en sus aptitudes. Ahora, si quisiéramos hablar de fe ciega, la ciencia misma es un ejercicio autosustentable de fe ciega, ya que jamás ha podido ni podrá demostrar por qué su material de estudio, es decir, la realidad espaciotemporal, es inteligible de la forma en que lo es, cuando no debería serlo en un marco estrictamente materialista. La filosofía misma que te permite emprender actividad científica no tiene comprobación de sí misma, simplemente se acepta, por fe, basada en su utilidad para la humanidad y los resultados favorables que ha demostrado para la misma, y eso en sí no es malo. Pero bueno, al punto, el cristianismo a lo largo de su desarrollo histórico ha visto a la razón y a la fe como dos caras de una misma moneda, ya que si se abusa de cualquiera de las dos partes, se llega a caer en fideísmo, que termina en fanatismo, y en el otro caso en racionalismo, lo cual desemboca en un terrible escepticismo fuerte. La culminación de este entendimiento es saber utilizar la una para complementar la otra, y así poder tener una mejor interpretación de la revelación escritural y divina. Cualquier persona con un mínimo de conocimiento teológico conoce ese antecedente histórico de la doctrina cristiana, por lo cual demuestra ignorancia establecer que la fe cristiana es ciega de nacimiento. El ya fallecido teólogo, filósofo y astrofísico Manuel Carreira solía ilustrar muy bien cómo es que los cristianos deben realizar un ejercicio de introspección para entender su fe. ¿Qué significa la palabra fe? Primeramente, primariamente, significa conocimiento recibido de otros, nada más. Conocimiento que se acepta por ser información dada por personas que tienen conocimiento y sinceridad. Saben lo que dicen y dicen lo que saben. Este es el primer significado de la palabra fe. Como he dicho, solo por fe humana puedo conocer la historia. ¿En qué se basa el cristianismo? En hechos históricos. No se basa en filosofía de nadie, ni se basa en lo que siento dentro. Primeramente, por fe humana histórica, necesito pruebas de que existió Cristo hace 2000 años, de lo que hizo, de lo que enseñó, incluyendo pruebas de sus milagros, y si no tengo pruebas, el aceptar el cristianismo sería irracional. Y Dios, que me ha hecho racional, no puede pedirme que deje de serlo para acercarme a Él. Necesito
pruebas, por lo tanto, de que Cristo existió como las necesito de que existió Sócrates. Y necesito pruebas de lo que Cristo enseñó como las necesito de lo que enseñó Sócrates. Y ninguno de los dos escribió nada, solamente lo sabemos por sus discípulos. Y necesito pruebas de lo que Cristo hizo, incluyendo los milagros, como necesito pruebas de lo que hizo Julio César. Y por eso Cristo presenta los milagros como prueba de su capacidad de enseñar con autoridad divina. Nuestros amigos, yo creo, desconocen esto completamente y aquí están platicando muy a gusto. Sigamos. Pero hay diferentes tipos de creyentes, güey. Igual en la política es lo mismo. Pero hay diferentes tipos de creyentes. O sea, por ejemplo, yo en lo personal, yo soy completamente agnóstico. O sea, yo no entro ahí. Sí, claro, tú no entrarías en ninguna categoría. La verdad siempre me ha parecido muy complicado tomar en serio a esta gente que se adhiere con tanta alegría a estos pensamientos del somos polvo de estrellas. Y vaya, lo digo porque hay muchos otros videos en donde este tipo propone con mucho entusiasmo el panteísmo como una alternativa filosófica viable al monoteísmo cristiano. Entonces, la única forma para que sea todo perfecto, todopoderoso y demás es que la creación sea Dios. Sea la misma sustancia. O que haya sido un accidente. Y no sé cuál es la obstinación que tienen muchos influencers y motivadores y esta gente de tratar de hacer ver el pensamiento filosófico cristiano como una visión obsoleta y anticuada de las cosas, cuando aquello mismo que están proponiendo, cosas como el panteísmo, son una visión todavía más anticuada y obsoleta de las cosas. Digo, a estas alturas del partido. El teísmo cristiano, por ejemplo, tiene mucho más respaldo académico que cualquier tesis panteísta. De hecho, el panteísmo no aguantaría cualquier análisis crítico comparativo con evidencias del comienzo del universo o la contingencia del universo vista desde un análisis riguroso filosófico, cosas que bastaría simplemente presentar para tratar de descartarlo. Entonces, cuando gente como Farid viene y propone este tipo de cosas y hace estas críticas ignorantes sobre la religión, lo único que me dan a entender es que es una persona que no tiene idea de lo que está hablando. De hecho, yo no, en lo personal, yo no creo en un Dios antropomorfo, que es el Dios judio-cristiano, güey, que es este Dios con cualidades humanas. Es completamente imposible, güey, que haya un ser supremo con cualidades humanas. Pero no te has puesto a pensar que pueden ser parábolas para... Metáforas. Metáforas incluso. Bueno, creo que Farid comete el mismo pecado que dice Pepe que solo cometen los creyentes con fe ciega. Creí que Farid no entraba en esa categoría. El hecho de que existan descripciones humanas de las acciones divinas, esto es, figuras antropomorfas, dentro del relato bíblico, no implica que muchas de las teofanías ahí descritas sean completamente literales. Esto pondría en pausa el punto de que los atributos divinos son incompatibles con las expresiones humanas. De hecho, al menos desde la concepción clásica monoteísta, las perspectivas que contemplan a Dios como una figura humana son incompatibles con el concepto de trascendencia e inmutabilidad divina. Si esta es tu justificación para rechazar el judio-cristianismo, pues es muy pobre, ya que los mismos cristianos han contemplado distintos enfoques sobre el antropomorfismo bíblico y los atributos divinos, y concuerdan con tu escepticismo. Y eso no necesariamente los lleva a ser agnósticos, sino a replantearse las bases de su doctrina y encontrar un punto de reconciliación entre las teofanías con la trascendencia y voluntad divina. Sería como si me dijeras que dejaste de ser provida simplemente porque creías que toda la gente provida estaba obstinada en la abolición del aborto, cuando de hecho existe gente provida que aprueba el aborto bajo ciertos criterios, como la doctrina del efecto doble de Tomás de Aquino. El hecho de que tengas un sesgo cognitivo bastante marcado y generalices sobre una corriente de pensamiento que lleva siglos por ahí es ridículo. Hay muchos filósofos y teólogos y demás que, pues bueno, tienen a lo mejor un fundamento ya lógico, racional para sustentar sus creencias. Pero ese es un tipo de creyente. Está la gran mayoría de los creyentes que nunca han leído una página de la Biblia y simplemente lo creen porque se les dijo. Y lo que tú dices, ¿no? Oye, ¿tú crees Pues sí, oye, ya leíste la Biblia y la madre, no, nunca he leído en mi vida. Pues, ¿cómo puedes creer en algo que nunca has leído en tu vida, güey? Nada más porque te dijeron. ¿Sí me explico? De que debes de creer en esto. En este punto estoy de acuerdo. Existe mucho creyente pedorro que deja mal parada su religión al no estudiarla, cuestionarla y defenderla. Admito que ese tipo de creyente es un fenómeno inútil y peligroso. La Biblia es de los libros más sangrientos. Sí, hay dos tipos de dioses más, en el antiguo. Y más incluso como psicosexual
Cabrón. Y no digo psico de psicología, sino psico de psicótico. Sí. Hay unas historias terribles, incesto, asesinato, Claro, violación. Y muchas cosas también permitidas. O sea, yo ahorita drogas, alcoholismo, etc. Estoy escribiendo un testamento, todas las cuestiones relacionadas con el amor del Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, poca gente sabe, güey, incluso muchos la mayoría de los creyentes, yo creo, que en el Antiguo Testamento la poligamia era la norma, güey. ¿Por qué? Porque la finalidad de las relaciones era la reproducción, güey. Entonces, lo fundamental era que pudiera reproducirte. De hecho, hay un caso, no me acuerdo. El de Abraham con su esposa que ya que no podía tener hijos, entonces le pusieron otra, güey. Le dieron el servicio. Exactamente. Y completamente aprobado por Dios y la madre, ¿no? Aquí estos dos olvidan que la Biblia es un libro, entre comillas, de contenido ecléctico, es decir, que es un documento redactado por distintas personas de distintas clases sociales y culturas a lo largo de distintos periodos de la historia, que a su vez recolecta distintos tipos de narración, la cual puede ser histórica, poética, teológica, etc. Que en la Biblia se relaten casos de violación, incesto, guerras y demás atrocidades no indica directamente que Dios haya aprobado este tipo de conductas. Son cosas que reprobó con el pueblo de Israel, con David, con Salomón, a través de sus profetas en el Antiguo Testamento. En su defecto, la descripción de todas estas historias, hayan sucedido de forma literal o no, tiene la intención de demostrar la caída moral y espiritual del ser humano y su necesidad de redención. De ahí que en la Biblia se unifiquen a nivel explicativo todas las historias en la figura de Cristo. No veo por qué Farid hace la distinción entre dos dioses en cada testamento. Creer que por el hecho de que estas historias estén en la Biblia indique que Dios aprobó absolutamente todo lo que ahí se describe, sí indica que tanto Pepe como Farid, al igual que hacen muchos creyentes, simplemente leen entre líneas. No tienen comprensión lectora y descontextualizan para desvirtuar e interpretar todo lo que de antemano han decidido creer. Eso es un conocido ejercicio llamado eisegesis. ¡Qué hipocresía! ¿No? Entonces, en ninguna parte de la Biblia hay una condena explícita a la poligamia. En ninguna parte. Sí, bueno, tampoco se condena explícitamente a la pedofilia, y aún así se sobreentiende que es algo que está muy penado en el cristianismo. En la Biblia tampoco se afirma explícitamente la doctrina de la Trinidad, y sin embargo, es una de las doctrinas más fundamentales de todo el pensamiento cristiano. De ambas cosas no se habla explícitamente en la Biblia. Sin embargo, son puntos de partida que mutan a ser un tema de interés para la estructuración de la doctrina del creyente, estructuración que se hace a base de teología natural, hermenéutica, datos históricos y escriturales, etcétera, etcétera. Y las historias más oscuras de la Biblia no las enseñan en clase. Bueno, creo que queda más que evidente que cualquier persona que basa su visión antagónica de la religión en una opinión similar a la de estos dos personajes, claramente no tiene ni idea de qué está hablando. De Pepe no puedes esperar nada, pero de Farid, la verdad espero que no sea la única cosa que no sea su fuerte. Y bueno, suscríbete, dame dislike y por favor te lo ruego no olvides insultarme. Nos vemos en el próximo video con más personajes de internet dando opiniones de cosas que no tienen ni perra idea. Hasta luego.